Muy buenas tardes, jóvenes de 11ª Administración de Empresas. Qué gusto estar aquí frente a ustedes en esta tarde para llevarles un video más de nuestra clase de desarrollo socioeconómico. En esta oportunidad vamos a estudiar el tercer tema de nuestra rúbrica correspondiente al primer parcial, que se intitula La economía en la época colonial. Antes de iniciar, quiero decirles que es importante, jóvenes, que sigan las medidas de bioseguridad para que usted, su familia y la comunidad estemos relativamente seguros. Bajo ese punto, jóvenes, vamos a iniciar en primera instancia hablando sobre, a manera de repaso sobre nuestra asignatura. Recordemos, desarrollo es un proceso o una evolución de algo. Socioeconómico se constituye por dos términos: sociedad, que no es más que un conjunto de personas con elementos en común, y económico, que surge de la palabra economía, que es la ciencia que estudia la distribución, la producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Muy bien, fíjense, es importante, jóvenes, decir que el objetivo el día de hoy es que ustedes identifiquen las características de las actividades en tiempos coloniales, las actividades económicas en tiempos coloniales. En otras palabras, que ustedes puedan conocer después de este video cuál era la mecánica económica en tiempos de la colonia, cuáles eran sus actividades principales y cuál era el mecanismo de producción. Ese es el objetivo para el día de hoy y espero alcanzarlo con ustedes. Muy bien, pero es importante, jóvenes, que ustedes sepan a qué se le denomina época colonial. Por ahí debemos de comenzar, ¿verdad? ¿Qué es la época colonial o qué es la colonia? Vean, la colonia es el periodo que comprende desde el 2 de julio de 1502 al 15 de septiembre de 1821. Pero voy a retroceder un poquito más y me traslado al mapa. Muy bien, aquí podemos visualizar entonces América y Europa. Vean, en el año de 1492, un contingente de españoles llegan al Caribe americano. Eso se le conoce como descubrimiento y conquista de América, ¿verdad? Sin embargo, estos españoles llegan a territorio nacional el 2 de julio de 1502 a la isla de Guanaja. Eso ya lo habíamos dicho en el video anterior. A eso se le llama conquista, descubrimiento y conquista de Honduras. 2 de julio de 1502, ¿verdad? Al periodo previo a ese año se le llama época precolombina, pero a partir de 1502 entonces iniciamos con el periodo colonial, ¿verdad? Ese periodo colonial finaliza, esta fecha es muy familiar, 15 de septiembre de 1821, que fue la fecha en donde Honduras y los 4 países restantes históricamente centroamericanos logran su independencia o su emancipación política de España. ¿Qué países? Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, a este lapso, jóvenes, si usted agarra una calculadora y resta 1821 menos 1502, surgen 319 años. Eso dura la época colonial. Por eso, jóvenes, nuestro himno dice: por 3 siglos tus hijos oyeron, ¿verdad? El mandato imperioso del amo. Son 319 años de periodo colonial. Ahora la pregunta que surge: ¿cuáles eran las actividades económicas más importantes en este periodo de 319 años? Eso ya lo vamos a ver en este video. Vean, importante, jóvenes, esta época colonial en el plano social tuvo características muy singulares, ¿verdad?, con respecto al resto de los periodos de la historia de Honduras y Centroamérica. Por ejemplo,
En la época colonial se dio una ruptura de la unidad familiar. ¿En qué sentido? Los españoles llegan al territorio nacional y comienzan a separar familias. ¿De qué forma? Para trabajos forzados, ¿verdad? Entonces, la unión familiar se rompe. Esa es la primera consecuencia de la colonia. Consecuencia número 2, vean, expropiación de los suelos. En otras palabras, jóvenes, los españoles quitan o expropian del suelo o de su tierra a los indígenas, o la tierra les es quitada, o se llama expropiación de suelo. Vean, la siguiente, trabajos forzados a manera de esclavitud. Vean, nuestros indígenas fueron forzados a trabajar mucho, y sobre todo en trabajos extenuantes como por ejemplo la minería, que en los tiempos antiguos se hacía a puro pulmón, como decimos nosotros popularmente, y eran muy extenuantes y las jornadas laborales eran excesivamente altas, hasta el punto, jóvenes, de la muerte para los indígenas. Eso aunado a mucha hambre y escasez de agua. Vean, imposición lingüística y cultural. En otras palabras, los españoles quitaron lenguas indígenas e impusieron su castellano para los indígenas. Y también no solamente imponen lengua, también imponen su religión, la religión católica, y también imponen formas de vestir, valores sociales que no concordaban con los indígenas antes de su llegada. Muy bien, ingresan jóvenes las famosas ITS, infecciones de transmisión sexual, que hoy conocemos como enfermedades venéreas, el chancroide, el herpes, sífilis y otras más. Muy bien, y hay un saqueo de recursos, hablándolo en buen idioma, español y hondureño, un robo de recursos. Eso es saqueo de recursos. Habiendo dicho esto, jóvenes, es importante entonces entender, por ejemplo, que en tiempo colonial estaba el Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala, jóvenes, comprendía los 5 países que ya mencioné con anterioridad: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eso se le llamaba el Reino de Guatemala, y que tenía la capital, la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Valga la redundancia. Vean, el territorio que actualmente es Honduras está dividido en 2 fragmentos. Vean qué largo este nombre, que hoy conocemos simplemente como Tegucigalpa. Vean, Real de Minas, de San Miguel de Tegucigalpa y la provincia de Comayagua. Habían 2 provincias. La provincia de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa y la provincia de Comayagua. Muy bien, importante, jóvenes, en la época colonial, o sea, en los 319 años, la actividad principal, por mucho, era la minería. ¿Qué minería, jóvenes? Es la actividad en donde el ser humano extrae recursos minerales del suelo. ¿Cómo qué recursos? Como oro, plata, cobre, aluminio, bronce, zinc, plomo, piedras preciosas, cadmio y una gran cantidad de metales que se usan para diferentes fines, tanto en el mundo antiguo como el de hoy, ¿verdad? Entonces, la minería fue la actividad principal de época colonial, y eso es muy importante. No fue ni la agricultura ni la ganadería, sino que fue la minería. Vean, Honduras, por ejemplo, nuestro territorio tenía mucha abundancia de el segundo metal más caro en este momento, que es la plata. Coloqué esta frase, grandes placeres de plata, porque los españoles mencionaban mucho esta frase, grandes placeres de plata. De hecho, a Tegucigalpa se le conoce como el Cerro de Plata. Vean, la zona central es una zona muy rica en plata, y en ese momento los españoles extrajeron una gran cantidad de plata de suelo que hoy en día es Honduras, ¿verdad? Muy bien, fíjense, después de la minería vienen otras actividades en menor cantidad y mucho menos
en valor, en precio. Por ejemplo, se dio la segunda actividad en importancia como era la ganadería. ¿Qué es la ganadería, jóvenes? La crianza y explotación de animales para uso comercial. Eso es ganadería. Y bajo ese punto, en tiempos coloniales, se daban 5 actividades ganaderas más importantes. Número 1, la bovicultura, que no es más que la crianza de vacas, hoy lo vemos como vacas, ¿verdad? El ganado bovino. La segunda actividad, jóvenes, ganadera era la porcicultura, o el ganado porcino o los cerdos, como nosotros conocemos, para explotación de su carne. Vean, la tercera era la capricultura, ¿verdad?, de cabras, por su leche, por su carne. Estaba la avicultura, la crianza de pollos para su carne y para el consumo de huevos, ¿verdad? Y la hipicultura, que es ganado caballar, caballos, burros y mulas. Las mulas en ese momento eran era un ganado bastante especial y muy caro por sus grandes niveles de resistencia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de bovicultura, vacas, porcicultura, cerdos, capricultura, cabras, avicultura, pollo, y hipicultura, ganado caballar, caballos, mulas y burros. Muy bien, la tercera actividad de importancia, ahí vamos a la agricultura. La agricultura, vean, en el tiempo colonial no se sembraba la gran variedad de productos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean, básicamente el consumo era interno. Se exportaba muy poco en aquel momento. Vean, el primer gran producto agrícola fue el añil, que se utilizaba para consumo interno y algo de producto para enviarlo a América del Sur, sobre todo a Perú. El añil, ¿verdad?, que se utiliza como un colorante de ropa. Vean, otro producto que se comenzó a cultivar más o menos en cantidades considerables fue la caña de azúcar, para producir el azúcar que consumimos nosotros todos los días, ¿verdad? Cuando vinieron los españoles, hay presencia de caña de azúcar de manera silvestre. Y bajo ese punto es importante entender que la caña de azúcar solamente se cultiva para consumo interno y el tabaco, que hoy se exporta, también era para consumo interno y sobre todo para españoles y criollos. Muy bien, es importante siempre decir, jóvenes, que después de la colonia, o sea, después de 1821, vienen otros procesos en cuanto a la agricultura. Por ejemplo, en 1876, mediante el gobierno de Marco Aurelio Soto, se impulsa la famosa reforma liberal, en donde se introduce el café en primera instancia y luego el cultivo de banano, quien está a cargo de transnacionales, básicamente estadounidenses y algunos europeos, ¿verdad? Y luego, en la actualidad, ya tenemos una más o menos variedad de productos, por ejemplo, la ajonjolí, el camote, la remolacha, la palma africana, entre otros, la berenjena también. Pero es importante, jóvenes, decir que en tiempos coloniales la agricultura era bastante escasa y la actividad económica principal era la minería y hasta cierto punto la ganadería. De esta forma finalizamos, jóvenes, les mando un abrazo y tengan muy buenas tardes, bendiciones.